Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué privilegio más grande que el Señor nos regala una vez más para poder compartir su palabra en este día tan especial que es un jueves de milagro. Sabemos que el Señor sigue haciendo milagros y creo que hoy más que nunca, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos libere o que nos liberte de esas circunstancias o esas situaciones que estamos viviendo. Habíamos declarado para esta semana, hemos declarado esos ayunos, esa oración, porque hay situaciones que no salen si no es con ayuno y con oración, y esperamos que la iglesia estemos en un mismo sentir, la iglesia del Señor, estemos en esa misma visión, dándole gloria y honra al Señor y pidiéndole que obre poderosamente esos milagros. Bueno, ya creo que ya salió ahí lo de la iglesia, de compartirlo, vamos a compartir para que estemos pendientes ahí del mensaje del Señor. Vámonos a un pasaje que lo he estado escuchando muchas veces en esta semana y quiero que busquen su Biblia, aquellos que tienen Biblia, y si no, cuando tengan la oportunidad de leer este pasaje precioso de la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Muchos se van a identificar porque hemos estado oyendo constantemente alguna palabra y Dios nos habla a través de esta palabra. Así que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, vamos a leer en los primeros 12 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que los custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto hay que ponerle mucha atención. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos, y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oremos al Señor y digámosle a Dios: Señor maravilloso, Dios todopoderoso, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que no regresa vacía, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendígale grandemente sus vidas espiritual, Señor, y material, su familia, Señor, en el nombre de Jesús, y todos aquellos, Señor, amigos, hermanos, familia, que están esperando ese milagro. Que seas tú teniendo misericordia y obres, Señor, esos milagros conforme
a la fe de cada uno y conforme a tus planes y tus propósitos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de compartir tu palabra y que esos milagros, Señor, hagan esa obra perfecta en tus hijos, Señor, en esa familia que tanto te ama, Padre, aquellos que tanto están esperando esa libertad, esa situación, Señor, esa salud, aquellos que están esperando, Señor, ese milagro de parte tuya, Señor. Gracias te damos en esta preciosa hora. Bendice tu palabra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Es raro que en las últimas prédicas hemos estado viendo, hermanos, que el Señor está como repitiendo o reforzando ciertos principios para la iglesia. Cuando yo he estado leyendo, recordando un poquito las predicaciones 2017, 2018, inclusive la 2019, Dios nos venía preparando, Dios venía hablando a su pueblo. Lo que sucede muchas veces es que nosotros, hermanos, oímos al Señor, pero nuestros afanes, la vida misma, se encarga de apartarnos de la visión, apartarnos de las promesas del Señor. Y nos vemos envueltos en tantos afanes, en tantas circunstancias que nos olvidamos de lo que Dios ha hablado. Y cuando ya estamos en el proceso nos sorprendemos. Nos sorprendemos o nos maravillamos de las cosas que están sucediendo cuando Dios ya nos había hablado, cuando Dios ya nos había advertido. Lo único malo es que posiblemente no nos preparamos como debiéramos o como tenía que ser, y así somos los seres humanos. Vamos reaccionando ante la circunstancia actual, vamos reaccionando. Difícilmente vamos previniendo, difícilmente usted tiene una cuenta de ahorros para una emergencia que lo iban a despedir. ¿Quién se imaginó que lo iban a despedir? O que le iban a recortar horas, o que el negocio no iba a funcionar. ¿Quién imaginó eso? ¿Quién pensó eso? Y usted ya tenía guardado provisión, como José allá en Egipto, que había guardado para los 7 años de vacas flacas. Difícilmente nosotros lo habíamos hecho de esa manera, porque nosotros hemos dicho, cuántas veces hemos dicho que vamos viviendo el día a día, como decimos vulgarmente o coloquialmente en nuestro medio, coyó el quebrado, coyó el comido. Y así hemos ido. Pero el Señor nos ha hablado y nos ha advertido. Mire, cuántas veces nos habló el Señor de juicio en Apocalipsis, y nosotros estábamos pensando que iba a ser directamente en la gran tribulación, aunque hay ciertos elementos. Acuérdense que Apocalipsis es como son eventos futuros, escatológicamente son eventos futuros, pero también yo les decía, Apocalipsis se aplica para ahora, en el día a día, y lo estamos viendo y lo vivimos, y hoy más que nunca hemos visto los juicios de Dios y a veces no entendemos. Y muchos cristianos, hermano, muchos cristianos, al ver todo lo que está pasando, no solamente en su vida, no solamente en el país, sino a nivel mundial, empiezan a dudar y se preguntan, ¿dónde está Dios? Y malinterpretan la situación. Y lo hemos hablado que en la familia, hemos estado hablando en la familia y aún en nuestras oraciones, a veces nosotros cometemos ciertas herejías en las oraciones, inocentemente, por supuesto, no digo que lo queremos hacer, y oramos quizás de una manera no adecuada, porque nosotros queremos que todo esto pase, pero quiero decirle, esto no va a pasar. Tiene que cumplirse al pie de la letra el juicio de Dios, hasta que se cumpla la palabra o hasta que se cumpla el propósito de Dios. Y si el pueblo se humillare, pero si no nos humillamos, si hoy estamos viendo cristianos que, hermanos, en lugar de acercarnos a Dios, muchos se han alejado. Yo siento que hay muchos que se han acercado al Señor y están viendo esta oportunidad como reconcilio, como arrepentimiento, madurez, crecimiento. El diablo siempre ha atacado a la iglesia por toda la eternidad. En este pasaje de la Biblia aparece un personaje, tipología de Satanás, llamado Herodes. Este Herodes no era aquel Herodes
que apareció Herodes el Grande, que mandó a matar a Jesús. Ni el hijo, que era Herodes también, que era como un nombre de jerarquía, el que mandó a matar a Juan. Y este Herodes era Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a espada a Jacobo, como me dice la Biblia, y el que tiene ahorita encarcelado a Pedro. Este hombre, hermano, simboliza el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. La iglesia siempre ha tenido ataques, hermano, y siempre va a seguir teniendo. Pero necesitamos creer en Dios, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos venir y doblegarnos delante del Señor, porque aquí vemos que dice que el pueblo se alegró porque este Herodes mandó a matar a Jacobo. Y Jacobo, hermano, era uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Y uno diría, bueno, tuvo que pagar el precio porque era un apóstol, era un seguidor. Él anduvo con Jesús, aprendió la enseñanza de Jesús, vio la crucifixión de Jesús, vio la resurrección de Jesús. Y entonces estaba dispuesto, no le importaba a este hombre morir por causa de la obra del Señor. Y yo les pregunto, en ese juicio, en esa circunstancia, porque dice todavía que este Herodes se alegraba de maltratar a la iglesia primitiva. ¿Y a dónde estaba Dios ahí? Dios, hermanos, seguía en su trono, en su reino. Él estaba sentado siempre en su lugar. Él no se ha movido de ahí, permitiendo que pase las cosas porque a Él le place, porque a Él, hermano, porque Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. No dudamos que Jacobo juntamente con Jesús al ratito de haber muerto Jacobo, él estaba gozándose en la presencia del Señor. Y Jesús había estado dispuesto a dar su vida en rescate, dijo él, de muchos. Entonces en este plan de Satanás de atacarnos, posiblemente perdemos la mirada. Pedro posiblemente se había alejado un poquito, estaba ahí viendo esta situación. Y todavía él lo habían encarcelado, estaba preso en la cárcel. Y le habían puesto máxima seguridad y solo por andar predicando la palabra. Hermanos, estos apóstoles en este momento de la vida no eran culpables de lo que nos acusaban. Solo por predicar a Cristo, solo por seguir las enseñanzas del Maestro. Pero estuvieron dispuestos a pagar un precio, sin importar cuál, por seguir propagando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos están dispuestos a seguir pregonando el evangelio del Señor? Tengamos la enfermedad, no la tengamos, pasemos la prueba posiblemente de escasez, posiblemente Satanás quiera matarnos a espada. Hoy no es a espada, hoy es a través del coronavirus o el dengue o la economía o las situaciones difíciles que estemos viviendo. Pero usted y yo debemos de darle gloria al Señor porque Él sigue sentado en su trono y ahora hay mejores noticias porque Jesús está a la diestra de Dios Padre. Y este Jacobo que aparece en este momento que el enemigo utilizó para querer, dice que la gente se alegraba por lo que estaba sucediendo, también está gozándose en la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermanos, Dios debe de cumplir un plan, un propósito. Y lo vamos a repetir y vamos a parecer trillados las últimas enseñanzas, pero hoy lo hemos estado repitiendo, todos hemos estado diciendo lo mismo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Claro, no es fácil, hoy hablábamos que muchos tenemos ese temor de la muerte, otros no tienen temor, pero no se quieren morir, dijeron. Yo no sé usted cómo está, si usted dice, bueno, si yo muero me voy al Señor, pero hay muchos que no tienen temor a la muerte, qué bueno, pero no se quiere morir, ¿verdad? Que no sale de la casa a contagiarse, se está guardando, está cuidando porque hay hijos, hay familia, está el esposo, tenemos que cuidarnos para esas personas. Y otros posiblemente digan, no, yo sí siento temor, hermano. Entonces, por el mismo temor que siente, tiene que cuidarse y cuidar a su familia. Algunos dirán, todavía me tengo que casar, estoy muy joven, tengo que pegar un hijo,
tengo que sembrar un árbol, tengo que escribir un libro. Bueno, todo eso es lo que dice que antes de morir tenemos que hacer, ¿verdad? Pegar un bicho, sembrar un árbol y escribir un libro. Pues, no sé, eso es lo que habla en las cuestiones de seculares. Pero aquí vemos hombres que están dispuestos a pagar el precio. El milagro no fue en Jacobo, porque es un culto de milagro, pero el milagro se dio en un siervo también del Señor. Y si usted lee este pasaje, dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Satanás siempre nos va a querer maltratar y ver triste, derrotado. Miren y no tienen víveres, y ya se les acabó lo que tenían y ya no hay provisión. ¿Se acuerdan la última prédica que me tocó a mí hablar de aquella viuda de Serepta? Cómo Dios no permitió que aquella mujer muriera, sino que al contrario dice que no escaseó el aceite y no escaseó la harina. Y yo declaré una palabra de bendición y dije, hermanos, si nosotros le creemos a Dios, no va a escasear la provisión del Señor. Vamos a tener lo básico, lo necesario, tal vez no para darnos ciertos lujos, pero sí lo básico que viene del Señor, provisión que viene de Dios. Y eso es lo que debemos de declarar nosotros en estos momentos difíciles, porque Satanás siempre, hermano, va a querer, o siempre ha querido y va a querer que nosotros no le demos la gloria y la honra al Señor. Así que yo no sé la prueba que está pasando, el milagro que está pidiendo, pero dígale al Señor si tú lo haces o si no lo haces, Señor, yo siempre te voy a dar la gloria y te voy a dar la honra, porque así como este hombre lo maltrataron, así como este hombre lo mataron a espada, pero ahora se está gozando en la presencia de Dios. Ahora sí, tú permites que pase algo, Señor, yo estoy seguro, y esa es la seguridad que debemos tener, que si nos pasa algo, vamos a la presencia del Señor. Por eso tenemos que ponernos a cuenta con Dios, hermano. Yo sé que nadie quiere morir, si no quisiéramos que nadie de la iglesia muriera, ni familiares. Hemos tenido casos difíciles esta semana, les decía, la misma familia, el mismo hermano Pablo que está recuperándose, Edward que ya está más fortalecido, gracias a Dios y gracias por sus oraciones. El abuelo también que ya está mejorcito. Allá en Estados Unidos no sé cómo estará el esposo de la prima, pero esperamos que mejor, que estén fortalecidos, se estén recuperando. ¿Y cuántos enfermos, hermano, hay ahí en los hogares? Muchos me han escrito a mí, otros a hermana Odi o algún hermano de la iglesia, algún líder le han comunicado cómo se sienten, cómo están. Y los hermanos han estado orando. En el concilio he visto ahí mensajitos, hay que orar por fulano, por la hermana que está un poquito mal de salud. Entonces, esa labor es la que tenemos que hacer, porque eso es lo que sigue. Si usted sigue leyendo, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, dice que lo metió muy adentro para que lo custodiasen. Eso era en el periodo de Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y oiga esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, ¿qué debe de estar haciendo la iglesia en esta situación, en estos momentos? Orando. Y ese es el título de la predicación. La oración constante es la clave para la liberación. Así se llama el título de esta breve reflexión. La oración constante es la clave para la liberación, para la libertad. Dice que la iglesia estaba orando. ¿Qué dijimos esta semana, hermanos? ¿Qué les hemos estado diciendo? Unámonos en oración. Una reunión de pastores, reunión de líderes, reunión de, ¿cómo se llama ahorita? De ministerios. Eso le dijimos, oremos. Y esta última semana le dijimos, unámonos en ayuno. No solo oremos, sino que en ayuno posiblemente no estemos juntos en la carne, no estemos ahí cerquita, pero en el espíritu reunámonos. Si usted puede reunir a su familia, si puede reunir a un hermano que vive ahí cerca en el mismo pasaje o en la misma zona y se reúnen para orar. Si a veces nos hemos reunido para comilonas y para otras cosas, no digamos ahora, hermano, que hay una situación grave, difícil, los ayes están aumentando y un ay es un dolor, oiga bien, para una persona o para una familia o para un pueblo o para un país. Cuando Dios habla de ayes, está hablando de dolor, de angustia, de tristeza,
tanto personal, digamos, si es para mí, es un dolor personal, algo que va a suceder, que me va a provocar dolor, angustia, tristeza. Pero eso también influye en mi familia. Los ayes no solo son para, digamos, grupos colectivos, también puede ser para una sociedad, para un país que no se vuelve al Señor, un país rebelde. Pero me recuerdo en aquella historia, cuando Nínive iba a ser destruida, dice que todo el pueblo lo pusieron a orar. El rey mandó a llamar y lo pusieron en oración, empezaron a orar, a ayunar. Se vistieron de cilicio, empezaron a arrepentirse, hasta los animales, dice. Todas las personas las pusieron en ayuno para clamar pidiendo misericordia a Dios. Y Dios dice que tuvo misericordia. Ahora, ¿qué necesita nuestro país? Que todos nos volvamos. Desde el presidente, el cuerpo ejecutivo, todos los funcionarios, los ministros, los alcaldes, sus equipos de trabajo, la iglesia, que todos nos volvamos al Señor y nos arrepintamos, hermano. Si no, el golpe va a ser más grande. En países donde había libertad de aborto, libertad de género, países donde se les ha dado a muchas cuestiones que Dios no las concibe y no están en la palabra, pero que el ser humano las ha puesto como leyes o las quiere permitir como leyes, eso ha sido devastador. Gracias a Dios nosotros, como decíamos ayer, creo que hablábamos, ayer tuvimos una pequeña reunión acá y decíamos en la reunión que vamos como un poquito atrasados, ¿verdad? En otros países son súper liberales. Pero nosotros la libertad que queremos es una libertad en Cristo Jesús. Pero esa libertad no la vamos a lograr solamente si oramos, solamente si pedimos la guía del Espíritu Santo y tomamos buenas decisiones. Las decisiones que tomemos hoy, cuántas veces hemos predicado, servirán para mañana. Las decisiones que tomé ayer, estoy pagando el precio o estoy bendecido hoy. Pero las decisiones que tome hoy me servirán para ser de bendición mañana o para estar pagando el precio mañana también. Cuando habla esto de reunirse los ancianos o reúnase un grupo, aquí habla de que busquemos las personas idóneas para reunirnos, ya que no podemos en la iglesia, reunámonos entonces en una casa o usted solo empiece a orar y dígale al Señor que quiere someterse a la dirección del Espíritu Santo, que quiere tomar buenas decisiones en su vida espiritual, que no quiere ser el mismo o la misma, sino que quiere tener un cambio en su vida. ¿Cuántos sienten que han mejorado en su vida espiritual? ¿Cuántos sienten que Dios ha ido moldeando poco a poco su inmadurez, sus caprichitos, su soberbia, su orgullo? Amén. Como Dios nos ha venido haciendo crecer. No estoy hablando de la cuarentena, estoy hablando del proceso de la vida del cristiano, como dice la Biblia, que va de aumento en aumento hasta un día llegar a ser perfecto. Vamos en ese aumento, vamos poco a poco, pero no hemos retrocedido. Yo le digo en el nombre del Señor, no retroceda, vuélvase al Señor. No se fije en el hermano Víctor. No se fije en mi familia que falla, es una familia que comete errores como usted, como todo. Fíjese en Jesucristo, fíjese en el Maestro, el perfecto, el que nunca pecó, el que nunca falló. Y a Él adoramos, y a Él le buscamos, y a Él le servimos. Así que pida la dirección en oración del Espíritu Santo si usted está pasando algo difícil. Si quiere que el Señor responda, está pidiendo por un milagro, únase y empiece a hacer ese ayuno para buscar ese milagro, para decirle al Señor cuál es la dirección que debo de seguir, qué decisión debo de tomar ante esta situación. Hay algunos que ya están pensando que solo finalizar la cuarentena y van a ir donde el abogado para buscar el divorcio. Pídale la dirección a Dios. Nosotros ya no nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por lo que queremos. No, nos dejamos llevar por la dirección del Espíritu Santo, y esa solo la vamos a lograr cuando llamamos a los ancianos, cuando le decimos a la iglesia, oremos para que las cosas sucedan. Hoy debemos de orar para que sucedan cosas y cosas maravillosas como iglesia.
Si usted hizo el ayuno ayer, ahora o durante la semana, qué bueno, únase. Si lo hizo 1 hora, 2 horas, 5 horas, todo el día, únase. Lo importante es que nos unamos a pedir misericordia, porque la iglesia estaba orando, algo estaba sucediendo. El pueblo estaba siendo maltratado. El siervo Pedro estaba encarcelado y necesitaba ser libre. La gente tenía temor que también lo mataran a él. Pero se unieron, dice, en oración pidiendo la libertad de ese hombre. Unámonos en oración pidiendo por otros, no solo por nosotros, sino por otras personas también. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Llame, hermano. Si usted tiene algún problema, llámenos. Escríbanos. No tenga temor. Yo les agradezco a todas las personas que me han estado escribiendo. Hermano Aristides, hemos estado hablando con el hermano Francisco, le hablé al hermano Wilfredo también, que es su hija. Oremos por él. Oye, ¿cuándo? Unámonos a orar por esas personas que nos hemos acercado, que algunas están bien, otras no están tan bien. Me gustaba también la hermana Marisol, que escribíamos un día de esto. Ella mencionaba de cómo le ayudan estos programas a sentirse de parte, a recordar ciertas cosas preciosas que ella sentía de nuestro país. Y así usted únase, esté atento. Tal vez ahorita no pueden mucho porque andan trabajando, pero más tarde en la semana conectémonos, hagamos esa labor, unámonos en el Espíritu, pidiendo esa misericordia de Dios para que esos milagros sucedan. Yo sé que a muchos nos hemos estado comunicando con muchos líderes, y aquí habla de llamar a otros líderes para orar y ayunar en ocasiones difíciles. Hoy es cuando tenemos que estar unidos en oración. Algunos, gracias a Dios, ya se están recuperando y me están dando buenas noticias. Por lo menos con los que me comuniqué esta semana, se están recuperando y están bastante bien. Pero vienen otros. Nosotros hemos visto aquí la familia que cómo nos ha llegado también esa situación del virus, nos ha llegado fuerte también a Eduardo y a hermano Pablo y los demás. Nos sentimos también que ya no aguanto la garganta, ya perdí el aliento, ya perdí el sabor, ya todo perdimos nosotros, lo andamos buscando por ahí. Como uno hermano, se trauma con todas estas cosas. Pero mire, Dios nos dijo: acorácense. Oiga, la sangre de Cristo tiene poder. Acorácense sus órganos. Diga: Señor, cúbranos con tu sangre preciosa. Dijimos el domingo, un día de estos, decíamos: estamos guardados bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro refugio. Refúgiese en el Señor. Pero llame también, aquí dice que este punto es de llamar a los líderes. Aquí habla de líderes para tomar buenas decisiones. Cuando hay situaciones difíciles hay que orar y ayunar. Ayer y ahora lo habíamos declarado ayuno, especialmente por todos los que están enfermos, porque hay muchos enfermos en nuestra iglesia y nosotros nos hemos unido a orar. Algunas personas que sabemos por nombre y otras que no sabemos, lo hemos dicho en general por nuestra iglesia. Pero si usted sabe de alguien, escríbanos, denos una llamada y nosotros ahí vamos a estar orando. Esa es la labor. Escríbale a un líder, dígale, cuéntele, y él nos va a comentar a nosotros de hacer. Esa es nuestra razón de ser por la iglesia. Y aunque aquí hay otro fenómeno que no tiene nada que ver con lo que estamos predicando ahorita, pero me llamaba la atención y yo no sé por qué, me gustó y se lo voy a decir. Cuando estemos en esta situación, oiga bien, para tomar una decisión, llamemos a los líderes para hacer oración. Dice: cedamos sin vacilación nuestro ministerio a otra persona si el Espíritu así lo pide. Esto que estamos viendo, que la iglesia se reúne, dice que también nos reunamos, y que si Dios nos está llamando a otro ministerio, está diciendo que deje ese ministerio, y es el Espíritu Santo que nos está pidiendo eso, porque Dios ha preparado a otra persona, que no se lo neguemos, sino que lo dejemos, porque la obra de Dios debe seguir. No sé por qué les estoy diciendo eso, pero me gustó en el estudio que estaba sobre ese versículo, hablaba hasta de ese punto, esa aplicación, de que debemos unirnos en oración. Si es que la obra de Dios debe de ceder, aquí tuvo que morir Jacob, pero la obra de Dios iba a seguir, hermano. La obra no se terminó con él, la obra iba a continuar con los nuevos discípulos, con la gente que se estaba preparando. Claro, me imagino que se pusieron tristes cuando supieron de esta situación, pero también se pusieron alegres cuando supieron que Pedro fue rescatado y que el Señor lo libertó.
Posiblemente muchos quizás van a morir en esta cuarentena, porque algunos se dirán, ¿y por qué mueren los pastores? En esta pandemia, perdón, porque cuarentena ya no hay. Hoy se llama cuarentena voluntaria, si usted quiere. Si no, pues vaya a contagiarse y se muere. Pero no venga a, ¿cómo se llama?, contagiar a los demás, eso es lo malo. Que usted se muriera solito, sin ni diezma casi, entonces no hay problema. Pero lo malo es que va a contagiar al otro. Ese es el problema. Y que nadie va a ir. Hoy ni hay tamales ni café para esta cuestión del virus. A mí me dolió mucho cuando vi el funeral del primo de mi esposa, que murió de coronavirus. De lejos, hermano. Como a 5 metros quizás lo estaban enterrando y solo lo llegan a echar y usted está lejos. La familia chillando y por allá lo están. El cliente no es de ver, no hay momento de, que lo vamos a velar. No, todo aislado, todo horrible, diferente. Ningún funeral es alegre, pero por lo menos ahí la gente está hasta viéndolo, ¿verdad? Hasta viéndolo con qué ropa. La gente metiche llega y hasta le abre la puerta para, la ropa más vieja le puso la mujer. Pero ahora ni eso, no sabemos, solo lo embolsan y lo meten a la caja y al hoyo, pues. Así que, hermano, cedamos. Si sentimos que otro Dios lo está usando, hermano, la obra de Dios debe de seguir. No debemos nosotros pensar, aquí es cierto, había un dolor profundo, pero la iglesia dice que estaba orando, ya había orado no solamente por Jacobo. Jacobo ya estaba muerto, ya estaba en la presencia de Dios, ahora estaban orando para que a Pedro lo dejaran libre. Así que la oración constante es la clave para la libertad. Y aquí suceden muchos fenómenos que no nos va a alcanzar el tiempo a explicar. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Que no lo vamos a alcanzar a tomar, pero oiga esto. Y cuando Herodes, ¿cuánto tiempo? Bueno, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. Aquí dice que Herodes le iba a sacar. Dice, el pensamiento, Herodes quería ganar adeptos, ¿verdad? Satanás siempre va a querer ganar adeptos. Nosotros no estamos queriendo ganar adeptos, hermano. Nosotros queremos ganar personas que se conviertan al Señor. Aquí no es populismo, aquí no es como se llama, venir para ser nosotros ¿cómo se llama?, los protagonistas. El protagonista es el Señor. El líder de nosotros es el Señor. Usted hace el servicio en la obra de Dios es porque quiere servirle al Señor. Y a veces no va a tener que estar en un privilegio grande o bañado en una cuna de oro. Jacobo murió a espada por servirle al Señor. No esperemos. Entonces, ¿no podría morir usted de coronavirus? Claro que sí. Y si es la voluntad de Dios. Y si así lo quiere el Señor. Muchos pastores, de hecho, ya murieron. Muchos líderes, muchos siervos, no solo aquí, en todo el mundo. Esa es la voluntad. Han muerto niños. Inexplicable, pero en una guerra, en una situación difícil, eso sucede. ¿Y qué hace el cristiano? Solo decirle al Señor, si esa es tu voluntad, que así sea. Es increíble y es difícil aceptar eso. Como decía un hermano, hoy sí hay que darle esa palabra donde dice que somos gusanos. O otra palabra dice trapos de inmundicia, es que el ser humano es vulnerable, no somos nada, hermano. Si usted con una calentura ya se está muriendo, ya va a morir, ya. Imagina. Ahí está. Ni le ha llegado el mal y ya le duele todo. Ya usted ya hasta está tomando acetaminofén con ibuprofeno porque ya usted siente que ya le dio. Es que me dio, hermano, no me dio. Le di el patatuch, pero no le ha dado nada. Reprenda eso que no le va a dar. Diga, no me da. Y aunque se esté muriendo, diga, reprende y no me da. Y si se va, pues ya se fue, ya estuvo. Gracias al Señor. Nos vemos allá en el cielo. Allá en el cielo dice hay un lugar. Hay un lugar que Dios ha ido. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Es difícil esto. Escatológicamente, el juicio, esta es una probadita del juicio del Señor. Alguien decía, ¿por qué nos tuvo que pasar nosotros si esto pasa cada 100 años y nos tocó a la generación nuestra? Porque Dios quería demostrarnos su misericordia y su poder. Su poder. Y que nosotros, hermanos, que nos creíamos la mamá de los pollitos, no somos nada. Estábamos dependiendo de un trabajo, no dependamos de Dios. ¿Cuántas veces yo le he dicho? Dios nos está enseñando a depender de Él. No dependemos de nuestro trabajo, del negocio, dependemos de Dios.
La iglesia tiene que aprender a no depender de las ofrendas, de los diezmos. Depende de Dios, que es el dador de todo. Dele la gloria y la honra a Él, porque Dios ha mandado provisión. Dios nos tiene con bien hasta este momento y nos va a sacar en victoria. Y si es la voluntad de Él que padezcamos, que suframos, que muramos a espada, crucificados, o que muramos por un virus, a Él sea la gloria y la honra. Dele gloria al Señor por lo que viene. Si tiene, porque tiene, y si no tiene, porque no tiene. Así de fácil, así de sencillo. Solo clamemos a la misericordia del Señor. Unámonos como iglesia a orar sin cesar. Dice que la iglesia se reunió a orar sin cesar por Él. Así que pasó algo espectacular. Veamos el milagro así rapidito. Versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios rompe cadenas. Y no estamos hablando solo cadenas de esclavitud, de cadenas de pecado. No estamos hablando solo las cadenas físicas que tenía Pedro. No, estamos hablando de cualquier tipo de cadena, de cualquier tipo de cosa que lo esté atando, que lo aleje del Señor. Para los jóvenes puede ser el celular, las redes sociales, PlayStation, puede ser pornografía. Para otros el vicio. Todo aquello que lo esté atando es una cadena, pero Dios quiere libertarnos de toda cadena. En estos días que hemos tenido para reflexionar, Dios quiere romper esas cadenas, y declarémoslo en el nombre de Jesús, que no seremos los mismos al finalizar este proceso, al finalizar este desierto. No, esas cadenas deben de ser rotas. Ese es el milagro que nosotros queremos. Usted debe de estar posiblemente encerrado, pareciera encuartelado, así vivimos un tiempo, pero libre en espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, dice, hay libertad. Libertad para adorar, para alabar, para bendecir su nombre. Y eso lo podemos hacer en nuestras casas. Yo sé que hay muchos que le cantan, que le adoran al Señor en sus hogares, en sus casas, y que exaltan el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque están libres. Y aunque no pueden salir, están libres. Y otros que andan afuera, como decimos cuando hacemos referencia a los presos, ¿verdad? Los presos allá están encerrados en la cárcel, pero están alabando. Y cuando hemos ido nosotros a ver cómo cantan y alaban y parecen más libres, y los que están allá afuera, que supuestamente están libres, como que los que nos tuvieran atados, y hasta la boca, hasta para aplaudir, todos aguados para aplaudir. Y la tonada por allá y él por allá. Así. Pero Dios quiere libertarnos. Estas cadenas fueron rotas. Dios rompe cadenas, y las cadenas le cayeron de las manos. Si hay algo que lo está atando, usted quiere ese milagro, dígale en el nombre del Señor: yo quiero que esta atadura, esto que me está robando la bendición, carácter, mecha corta, eso que me está robando la bendición, que pienso tener la razón, que me siento más santo que otros, eso que me está atando, mi mente débil, todo lo que puede hacer, Dios quiere libertarnos, pero la oración constante es la clave para libertarnos. Y yo le agregaría la oración y el ayuno, como dice en el estudio, decía, la oración y el ayuno. Llamen a los ancianos para que oren y ayunen, para tomar buenas decisiones, para que los milagros sean hechos, para que esas cadenas sean rotas. Y si usted está enfermo, esa es una cadena, porque cuando uno está enfermo, triste, hermano, ¿cómo va a alabar al Señor? Como decía el salmista, y en el Seol, ¿cómo te voy a adorar? Dígale al Señor: si tú me sanas, Señor, cuando yo esté sano, te voy a adorar, te voy a exaltar, porque en esta condición como estoy ahora, posiblemente está tirado en la cama, posiblemente no pueda ni hablar bien. ¿Cómo voy a hacerlo? Dígale al Señor. Pero si tú me libertas, o este pecado que me está atando, Señor, si tú me libertas, yo te prometo que te voy a adorar, te voy a exaltar, Señor, y te voy a dar toda la gloria y toda la alabanza. Entonces esas cadenas, ese milagro va a ser hecho en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios haga esa obra? Dígale entonces ahí: maravilloso Dios, obra, Señor, ese milagro. Padre bueno, que seas tú, Señor,
rompiendo toda cadena, todo aquello que nos ate, Señor. Posiblemente ahora son las enfermedades que nos están atando. Mira cuántos días tenemos de no congregarnos, Señor, y sentimos esa atadura. No nos sentimos libres, pero nos apropiamos de la promesa y palabra del Señor que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí yo sé que hay personas que se sienten solas, pero quiero decirles que ahí, si está el Espíritu de Dios, hay libertad para que lo adore. Si usted se siente atado a algo, a alguien, a alguna circunstancia, especialmente a esas enfermedades, empiece a reprenderle, dígale: el Señor quiere desatarme. Dios ha enviado un ángel. Oh, sí, Señor, aleluya. Un ángel que me ha dicho que esas cadenas han sido rotas, que han sido quitadas. Hay una palabra de poder, así como esa palabra llegó a Pedro. Llegó el ángel, dice, y una luz resplandeciente llegó a la cárcel y tocó en el costado a Pedro. Y Pedro se despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas fueron rotas. Yo sé que el Señor está tocando esos corazones. El Señor está tocando esa circunstancia difícil, está tocando ese problema y Él quiere libertarnos de toda atadura del enemigo. Pero Señor, si es tu voluntad que suframos, que padezcamos por causa tuya, aquí estamos, Señor, pero no nos cansaremos de predicar tu palabra. Siempre hay un remanente fiel, Señor. Siempre hay un grupo de personas que te adoran en espíritu y en verdad. Yo sé, Señor, que esta semana han habido muchos que se han puesto a orar por la familia, por esos hermanos o amigos que están enfermos, Señor. Y nos hemos unido porque solamente esa oración constante es la llave para libertarnos de toda atadura, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdona nuestros pecados, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo para que tú seas libertándonos de toda atadura, libertándonos de toda enfermedad, Señor, de esa pandemia. Guarda, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Acorázanos. ¿Cuántas veces nos has dicho, Señor, que nos acoracemos, que saturemos cada órgano de nuestra vida, Señor? Que ministremos a nuestros hijos, que ministremos a la familia, que los cubramos con la sangre de Cristo, para que el enemigo, Señor, no obre como según sus planes, sino que, Señor, actuemos según la voluntad tuya, Señor. Yo sé que hay una iglesia que está orando por el enfermo. Sé que hay líderes, sé que hay pastores, Señor. Sé que hay familia orando. Mi familia, Señor, está orando por cada una de las personas que sabemos que está enferma. Hemos declarado sanidad. Señor, estamos esperando buenas noticias, Padre. Que cuando le llamemos al hermano o cuando la hermana se comunique con nosotros, nos dé esas buenas noticias que ha mejorado la situación. Pon tu mano, Señor, poderosa en cada enfermo, Señor. No solo en los que se congregan con nosotros, sino en los familiares también, Señor, que están pasando pruebas difíciles. Señor, que nos sometamos a ti, que creamos en tu provisión, que tú eres un Dios fiel, Señor, y aunque padezcamos por un tiempo, por un momento, Señor, tú nos vas a dar la victoria. Así lo declaramos, Señor, si es tu voluntad. Solo ayúdanos, Señor, a creer en ese milagro. Posiblemente Pedro pensó que también a él lo iban a matar por todo lo que había sucedido con el rey Herodes, que había maltratado a ese pueblo, que habían, Señor, matado a ese discípulo, a ese amigo de él. Pero, Señor, tú tenías otros planes para él en este momento, en este tiempo. Así, Señor, los que tengan que morir por esta situación, Señor, así será porque es tu voluntad. Pero hay muchos, Señor, que tú tienes otro plan para ellos, que sigan predicando tu palabra, Señor. Y aunque no comprendamos muchas cosas y nos pongamos tristes por lo que está sucediendo, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Dios. Y si vamos a tomar una decisión en estos días, que
que sea guiada por el Espíritu Santo, Señor. Que pidamos orientación, que nos acerquemos a ciertos líderes, que nos comuniquemos para ponernos en oración, para ponernos en ayuno antes de tomar, Señor, una decisión. Porque somos tus hijos, Señor, y tú nos diriges, tú eres el pastor de pastores. Y sabemos, Señor, que tú conoces nuestra voz y nosotros conocemos la voz del pastor, Señor. Oímos, Señor, a ese pastor de pastores y conocemos tu voz cuando tú nos hablas, Señor. Gracias te damos, porque el poder de nosotros, los cristianos, está en la oración. Y esa constancia en la oración nos va a dar libertad de toda enfermedad, libertad en la economía, libertad en la adoración, libertad en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Señor, no hay nada que la oración, Señor, no pueda hacer. Gracias te damos, Señor, porque nos dejaste una herramienta poderosa. Solo te pido que la usemos, Señor, como instrumento de poder para el cristiano, de autoridad en toda guerra espiritual, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, es la llave que tú has dejado para el éxito. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor. No dudamos que esa oración constante es la clave, Señor, para lograr nuestro milagro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Maravilloso es el Señor. Le damos gracias a Dios, hermano, por este culto de milagros. Esperamos que sigan en sintonía, que se comunique, que manden sus peticiones. El día domingo vamos a estar en ayuno y oración, que se unan el domingo y ese día vamos a compartir todas las peticiones que ustedes tengan. Si usted también Dios le ha hecho un milagro y Dios la sacó en victoria, lo sacó adelante, cuéntenos también para compartirlo aquí en las redes sociales el día domingo, que nos vamos a congregar, nos vamos a reunir en el culto de oración. Les amamos en el Señor. Este domingo no hay reunión en la iglesia. Hasta el próximo domingo vamos a tener una reunión con los equipos de trabajo de la célula número 1 hasta la célula número 15, líder, sublíder, anfitrión, colaborador, y los que no puedan, porque son mayores de 60 años o porque tengan un poquito de miedo y no quieran, pues no va a ser obligatorio, solamente los equipos que puedan llegar. Les amamos en el Señor. Recuerde que hay una iglesia que está orando por usted. Dios le bendiga.